Bienvenidos a un episodio de Inquieta Podcast. Yo soy Andrea y el tema de hoy tiene que ver con una meta que acabo de cumplir. Hace 2 días corrí mi primera maratón y me puse a reflexionar mucho acerca de cómo ha sido este viaje de Andrea en el mundo de la actividad física. Básicamente yo soy una persona que no tiene un cuerpo atlético. Nunca ha sido una persona que tenga como referencias cercanas vinculadas al deporte o algún tipo de ejercicio físico. Ninguna de las personas que yo conocía realmente como que iba al gimnasio o entrenaba algún tipo de disciplina. Y lamentablemente también estaba en colegios que no fomentaban realmente lo que era hacer deporte o llevar un estilo de vida en movimiento. Por temas de autoestima, de percepción de imagen, de mi inconformidad con cómo me veía cuando yo era más joven, en varias oportunidades intenté ir al gimnasio y traté diferentes estilos de dietas, de truquitos y de cosas que podía como tratar de hacer para adelgazar básicamente. Esa era como la meta última de por qué yo hacía algún tipo de ejercicio físico. Necesito adelgazar, quemar grasa, ¿qué puedo hacer para esto? Y retos por aquí y retos por allá, y haz abdominales en la noche, sentadillas antes de acostarte, cada vez que te pares al baño haces tal cosa. Hice mucho de eso cuando era adolescente y cuando estaba en los primeros años como de mi adultez. Recuerdo que hacía cosas extremas en las que veía resultados, pero no lograba yo estar conforme nunca con lo que veía. Incluso en mi momento como más delgado, de todas maneras yo me sentía que no estaba físicamente como me gustaría estar. Y obviamente esto estaba vinculado con lo que les dije anteriormente, problemas de autoestima y percepción de imagen. Y yo me di cuenta con el tiempo que mientras yo pusiera el ojo y me fijara tanto en la meta de la estética del cuerpo versus otro tipo de cosas, estaba en un círculo vicioso de inconformidad, ¿no? Me siento mal porque estoy haciendo cosas que no me gustan, que me siento casi que obligada a hacerlas, con las cuales no disfruto ni las paso bien, para luego no tener a mi percepción los resultados que yo quiero. Luego tuve una pareja que iba regularmente al gimnasio, una pareja que activamente cuidaba su alimentación, que tenía una prima que se encargaba de competir en temas de fisicoculturismo. Conocí Sacha Fitness, empecé como a tratar de meterme desde una perspectiva un poco más saludable al mundo de los hábitos saludables, porque anteriormente me metía desde el punto de vista como más tóxico de la cultura venezolana y quizás latinoamericana en general, de la obsesión por la delgadez, ¿no? Empecé a enfocarme más quizás en tema muscular, en ganar fuerza, en sentirme bien y en tratar de alguna u otra manera de ser un poco intuitiva con lo que hacía, tanto con ejercicio como con lo que comía. Y obviamente esto me tomó muchísimo tiempo. Yo estuve con idas y vueltas, momentos en los que me encontraba a mí misma todavía pensando como con esos estándares antiguos y de toxicidad que había repetido por tanto tiempo y que los sentía tan engranados en mi memoria, que era como súper difícil romper ese hábito de irte a ese lugar en vez de mirarlo hacia todo lo que estaba yo tratando de leer y de consumir con respecto a mi alimentación y el deporte. Pero antes de llegar a cómo entré yo al tema del deporte en sí mismo, quiero volver atrás cuando yo estaba en un colegio de monjas, cuando era niña, un colegio en el que estuve como hasta 4º grado, y tuve un profesor de educación física que de verdad recuerdo que fue el mejor que tuve. Él realmente hacía cosas diferentes a sacar una pelota y pónganse a jugar fútbol. Teníamos módulos de gimnasia, teníamos atención para las niñas, que por lo general en el deporte en los colegios, en mi experiencia que tuve en varios colegios, todo estaba hacia el básquet, todo estaba hacia el fútbol, y no porque estos sean deportes de hombres, pero siempre como que se ponían a jugar los niños y nosotras las niñas nos quedamos como hacia un lado. En el caso de este profesor, él nos guió muchísimo en hacer cosas de gimnasia, la vuelta canela, la estrella, no sé qué, el salto tal, y yo lo disfruté muchísimo. Yo creo que es la única experiencia positiva que tuve con respecto al deporte, por lo menos hasta los 25 años. Este profesor incluso en algún momento me dijo que yo quizás podía ser buena para nado sincronizado y que a lo mejor mis papás tenían que meterme como en algo de natación. Obviamente yo fui y le dije a mi mamá y la respuesta que obtuve no fue satisfactoria porque básicamente no teníamos dinero para entrar en algo de ese calibre. Creo que inconscientemente eso me hizo un clic de que no teníamos dinero para actividades extracurriculares, entonces ¿qué sentido tenía como esforzarme en eso?
Esto es algo que yo veo de retrospectiva, obviamente de niña uno ni pendiente, no está pensando como tan allá, pero creo que quizás sí fue parte de mi desinterés posterior en el deporte, junto con profesores que en verdad no te incentivaban a nada y no tener una referencia cercana a la cual pudiera yo como seguir o que me guiara en este tema del deporte, ¿no? Pero tampoco quiero que eso sea la única excusa, porque el inglés básicamente fue lo mismo. El inglés en los colegios es bastante deficiente, no tenía nadie cercano realmente que hablar inglés. Cuando pedí entrar a un curso de inglés también me dijeron que no había dinero, y a pesar de eso yo aprendí inglés por mi cuenta. Entonces tampoco quiero que sea como la excusa, porque de haber sido solo por eso quizás no habría aprendido inglés como lo hice. Pasó mi adolescencia, llegué a la universidad, bajé mucho de peso por el cambio de ciudad, por el movimiento de estar en un lugar distinto, enorme, que caminaba yo constantemente. Y cuando mi cuerpo se acostumbró a ese ritmo, obviamente subí de peso porque estaba comiendo súper mal, y volví a este tema de cuidar mi alimentación, pero no realmente cuidarla, sino más bien tratar de adelgazar a toda costa. Porque siempre escuchaba estas cosas de que, bueno, no comas demasiado, estás más gordita, ¿sabes? Estos comentarios que te da tu familia porque tienen internalizado esta cultura de las que le hablo, de la obsesión con la belleza y la delgadez. Y es muy común para esa generación comentar sobre el cuerpo de otras personas, porque también lo hacen. Pero al mismo tiempo, incluso si no eran comentarios dirigidos a mi cuerpo, era escuchar los comentarios de esas personas sobre sus cuerpos, quejándose de que subieron de peso, de que les aprieta esto, de que no sé qué. Y muchas veces ves a personas que tienen tallas menores a las tuyas, que de todas maneras se quejan de su cuerpo. Entonces tú dices, ¿cuándo termina esto, no? ¿Cuál es el punto final en el que nos dejamos de obsesionar tanto con la estética? Con muchísimo trabajo interno, como todo en esta vida, yo llegué a una etapa en la que dije, voy a acercarme al gimnasio desde un enfoque distinto, un enfoque que no va a estar en si me veo delgada o no, va a estar puesto en qué quiero yo hacer con mi cuerpo. Y en ese momento en particular yo estuve mucho tiempo enfocada en el gimnasio, en ir y hacer cosas, pero obviamente lo hacía sin dirección, no estaba obsesionada con un número en la balanza, pero tampoco estaba teniendo un plan concreto acerca de qué quiero lograr con ir al gimnasio. Solamente quería probarme de alguna manera de que podía mantener este hábito de ir y hacer algún tipo de ejercicio más allá de si yo veía o no el resultado. Y yo todavía estaba con esta pareja que iba al gimnasio y que comía relativamente bien, y también sentía como esa presión de hacer algo, como que esta persona va siempre al gimnasio y yo no, entonces quizás debería ir. Pasa el tiempo y un poquito antes de que yo termine con esta persona, yo empecé en un plan de alimentación con una coach nutricional, donde realmente yo abrí los ojos con respecto a la comida. No voy a decir que esa coach o ese programa me sanó por completo el problema que tengo con la comida, porque todavía a veces me encuentro en ese dilema de, estás comiendo esto por esto, o estás comiendo quizás un poquito más de dulces porque sientes ansiedad. Creo que eso es algo que, si bien he mejorado muchísimo, todavía me falta cosas como por resolver en esa categoría. Pero esta coach me ayudó mucho a entender que la comida no es el enemigo, que alimentarte bien no es comer poco, que alimentarte bien requiere de conciencia, de saber y entender cuáles son nuestros requerimientos nutricionales y de macronutrientes para darle al cuerpo la energía y la gasolina que necesita, no solamente para ir al gimnasio o hacer deporte, sino para mantener nuestra salud hormonal, nuestra manera de funcionar en el día a día correcta, que nos permita bajar niveles de ansiedad, que nos permita bajar niveles de glicemia o esas cosas que pudiéramos tener alteradas. Y yo cumplí ese plan muy a pie de la letra, porque también estaba en un momento de mi vida bastante depresivo, y mi manera de lidiar un poco con eso fue tomar este plan y darle toda como mi energía mental para no tener que ocuparme de esas otras cosas que me afectaban. No estoy diciendo que esta sea la mejor solución, pero en ese momento fue lo que hice, y con ese plan yo bajé mucho de peso. Recuerdo que tuve que regalar mucha ropa porque me quedaba muy amplia, pero también yo estaba dándome cuenta que a medida que empezaba a bajar de peso y recibía como mi renovación del nuevo plan nutricional, yo empezaba a comer menos de lo que decía el plan nutricional para bajar más de peso. Y a tiempo pude como detenerme y decir, esto no está bien, esto está en contra de lo que estoy tratando de aprender, más bien desaprender con esta
nueva manera de ver los hábitos saludables. Me estoy empezando a obsesionar nuevamente con un número que no debería estar ni siquiera presente en mi manera de pensar con respecto a esto, porque según mis propias palabras yo estaba haciendo esto para mejorar mi salud, no mejorar mi estética. Inserte acá el momento de pandemia y todo lo que conllevó el aprender a hacer pan, el estar encerrados, el tratar de hacer cosas en la casa a la vez que lidias con tu propia depresión. Yo antes de estar con esta coach ya había empezado a hacer ejercicios con otras disciplinas porque justo tenía una aplicación que me permitía ir a diferentes centros, probé boxeo, probé pilates, probé taekwondo, pole dance, varias cosas, nunca con una dirección real. Era como, necesito estarme moviendo. Y me gustaba mucho, por ejemplo, el pilates, me gustaba mucho el reforma, sentía que era una forma de bajo impacto, pero desafiante, de hacer cosas nuevas. Y yo siempre había tenido de niña problemas de marearme al hacer abdominales o hacer cualquier cosa que estuviera como acostada y mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Me mareaba muchísimo. No porque no tuviera la resistencia para el ejercicio, sino era un tema como de oído. Y yo usaba eso como excusa muchísimo para el deporte, como para cambiar ejercicios y hacer otras cosas en vez de tratar de crear la resistencia hacia esa reacción de mi cuerpo. Con pilates muchos movimientos los cambiábamos porque me afectaban a nivel de mareos, alimentándome un poco mejor y con el tiempo progresivamente ir haciendo de a poquito estos ejercicios que tanto me generaban mareo, logré, no sé si la palabra es acostumbrarme o acostumbrarse el cuerpo a ese movimiento sin que me generara esa reacción. Así que yo seguía haciendo ejercicios como medio desorganizados, sin una meta y sin un rumbo específico, sin un plan, pero los iba haciendo porque eso me daba a mí como tranquilidad dentro de mí misma de que yo estaba haciendo algo por moverme y por mi salud corporal. Después de la pandemia y todo lo que conllevó la pandemia, yo quise retomar. Obviamente las circunstancias en las que se pudo empezar a salir de nuevo, todavía usando mascarilla, reducido los espacios, no todos los centros estaban abiertos, muchos habían cerrado durante la pandemia, me llevó a que este movimiento que estaba haciendo fuera menor al que hacía antes, porque me costaba mucho más encontrar los espacios para hacerlo. Empecé yendo al gimnasio, que era lo que abrió primero, y usaba rutinas como que veía en internet, cosas como para tratar de enfocar un poquito mejor mi energía en cuanto a los grupos musculares. Y así de a poco iba haciendo este ejercicio, pero nunca usando el tema del cardio. Yo el cardio lo he odiado de toda la vida. No me gustaba el tema de andar en la cinta corriendo, ni la elíptica, ni las escaleritas, nada de eso. Yo como que iba, hacía mis entrenamientos en la sala de pesas, hacía un par de ejercicios de abdominales y me iba. Yo no hacía nada en la sala de cardio. Y así lo hice por muchísimo tiempo. Mi cardio, o el único tipo de cardio que yo toleraba y que me gustaba hacer, de hecho lo disfrutaba muchísimo, era ir a bailar zumba con todas las señoras del barrio, porque por lo general había muy poca gente joven, pero ese era un cardio que yo decía, estoy moviéndome, estoy sudando, estoy con las pulsaciones un poco arriba, pero lo estoy gozando. Es algo que puedo hacer y mantener. Hasta que el destino, la vida, me llevó a una clase de CrossFit. Fui a una clase de CrossFit donde a los 12 minutos de la clase de prueba fui a vomitar porque ya estaba aniquilada con el tema de los movimientos. Fue un WOD simple, pero muy intenso porque yo no venía haciendo nada de cardio, no tenía resistencia para el cardio y el efecto fue ir a vomitar. Pero yo fui a vomitar y regresé y terminé lo que tenía que hacer porque yo soy un poco terca y me he dado cuenta que cuando hice ese trabajo conmigo misma de enfocarme un poco más en mis metas y de plantearme cosas para poder lograrlas, cuando algo no se me da muy bien, me empecino un poquito en que sí se me dé bien. Así que yo salí de esa clase, pagué mi primer mes de CrossFit y empecé a entrenar con muchísima disciplina, 4 días a la semana. En ese momento creo que iba a la clase de las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Y mi enfoque real para hacer CrossFit era que yo estaba teniendo muchos problemas para dormir y quería algo que me cansara lo suficiente como para que yo pudiera volver a dormir. Efectivamente, el CrossFit hizo eso conmigo. Entre que me levantaba temprano para ir a entrenar y todo el desgaste físico que generaba el entrenamiento, yo a las 5 o 6 de la tarde estaba casi quedándome dormida. Y eso me ayudó mucho a regular mi ciclo del sueño, también a tener más claridad en las mañanas. A mí me gusta entrenar en las mañanas porque siento que me despeja mucho la mente
Y si bien tengo este bajón de energía después del almuerzo, ese bajón por lo general lo puedo tener con o sin entrenamiento físico. La única diferencia es que en la mañana suele ser menos productiva cuando yo no hago ejercicio en la mañana. Con CrossFit fue como la primera vez que yo estuve enfrentándome al tema del cardio con más frecuencia, porque los WOD tienen mucho de eso. Si bien trabajamos fuerza, trabajamos gimnasia, también trabajamos mucho del tema cardiovascular. Y así estuve haciendo CrossFit por años. De vez en cuando me metía en unas carreritas, como les comenté en otro video donde les hablé cómo empecé a correr. Pero yo estaba firme y como convencida en que no quiero correr, no me gusta, ¿para qué me voy a poner a hacer algo que no me gusta constantemente? Puedo ir a las carreritas de vez en cuando, no sé, 40 minutos sufriendo y luego ir a comer algo rico con los amigos, pero que sea algo más esporádico y no tanto de disciplina. Pero como a mí me gusta desafiarme, no pasó demasiado tiempo, solo un par de años, en el que yo dijera, ¿por qué no tomo este desafío de correr y lo trabajo como hago con todos los otros desafíos de mi vida? Teniendo en contra el que no me gusta correr, teniendo en contra el tema de la fascitis plantar, teniendo en contra mis pensamientos limitantes acerca del cardio, yo decidí que me iba a desafiar y que me iba a poner esta meta de correr 10K. Y los hice y fue increíble y les hice un video al respecto. Fue increíble en el sentido de lo que yo pude experimentar después de cruzar esa meta. Tanto así que en esa euforia del momento me inscribí en una carrera de 21K que fue la que corrí este domingo. Y para mí ha sido un viaje de conocerme a mí misma, de probar mis límites corporales sin duda, porque es súper desgastante el tema de la preparación para correr, pero más importante el tema de ganarle a esa voz que tienes aquí abajito que te repite constantemente que no vas a poder hacer algo, que cuando ves hacia afuera y te comparas, porque ninguno de nosotros es inmune a la comparación. Cuando ves afuera y te comparas y ves personas que a lo mejor corren a un ritmo más rápido que el tuyo, personas que tienen menos tiempo corriendo que tú pero hacen más distancias, personas que quizás no tienen tanta disciplina y simplemente lo pueden hacer y a ti te cuesta muchísimo. El no dejar que esas cosas te desmotiven, el no dejar que eso te afecte tu proceso, el no tomar eso como un punto de referencia para tú medirte, sino más bien activamente tratar de cancelar todo ese ruido, de bajarle el volumen al máximo para que tú puedas enfocarte en tu proceso, en tu preparación, en tu esfuerzo, en lo que haces día a día para lograrlo. Ese es el verdadero reto. Muchas veces durante estos meses que me estuve preparando, yo dije, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad hay de que yo esté perdiendo un domingo en la mañana? Porque salí a correr un fondo, porque tengo que llegar a mi casa a las 11 de la noche, porque tuve que ir a la pista a entrenar umbral, porque estoy perdiendo el músculo que me costó tanto tiempo construirlo. Todas estas cosas, todo este ruido en tu cabeza, si tú dejas que eso realmente se quede y le empiezas a hacer caso, probablemente desistes. Yo en muchos momentos quería como tirar la toalla. Y cuando me enfermé, que tuve esta reacción alérgica, esa pudo haber sido la excusa perfecta para yo decir, no me puedo preparar más, no voy a correr, vendo el ticket para la media maratón, que otra persona la corra, y haber como cancelado esa meta. Y estuve muy cerca de hacerlo. De hecho, estuve muy cerca porque yo pensaba, no sé en cuánto tiempo más me recupere de esta alergia, no sé en cuánto tiempo más pueda retomar mi plan de entrenamientos. Perder esas semanas para mí fue súper fuerte porque me echó para atrás mucho del empuje que venía teniendo, mucho de ese impulso. Pero estoy muy agradecida de que no lo hice, de que no vendí el ticket, de que decidí esperar y retomar de a poco y dar lo mejor de mí, porque básicamente eso es lo único que yo puedo exigirme. Entregar mi energía y mi tiempo a cumplir una meta y dejar de lado esta creencia de que no lo voy a poder lograr. En muchas oportunidades cuando iba a la pista, en muchas oportunidades cuando salía a correr a la calle y me sentía con poca energía o que no iba a terminar, literalmente yo me repetía la misma frase siempre. Es solo un par de kilómetros más. Ya hiciste 5, puedes hacer 10, ya hiciste 10, puedes hacer 15, ya hiciste 15, puedes hacer 20. Y el haber cruzado la meta el domingo fue una experiencia que no puedo explicar en palabras. Lo que yo sentí durante esa carrera, desde el punto de meta, fue mágico. No tengo cómo explicarlo de otra manera. El día anterior a correr, leí un cuadernito donde tengo anotado mi proceso y mis pensamientos al respecto de toda esta preparación. Y eso obviamente me puso sensible o emocional acerca de llegar al punto de que ya vamos a poner acá a prueba todo lo que me preparé por meses, en sentir la energía de las personas, la música, el grito,
tenía los nervios a mil, el corazón sentía que se me iba a salir. Y hacer el countdown hacia empezar a correr, salir y cruzar el arco que da inicio a la carrera, escuchar a las personas animándote sin conocerte, fue increíble. O sea, fue una experiencia muy, muy linda. Yo logré correr sin detenerme los primeros 15 kilómetros, que para mí eso es algo completamente nuevo. A los 15 kilómetros me paré para hidratarme en los puntos de Gatorade que habían por allí. Me paré unos segunditos para tomar el agua y no quería como atragantarme por no saberla tomar corriendo. Entonces tomé lo que podía tomar y seguí. Y a pesar del dolor, del cansancio, porque fueron durísimos, porque esos últimos kilómetros después del kilómetro 15 fueron durísimos, a pesar de que había una parte en bajada. La primera subidita fue terrible y la gente apoyándote y alentándote fue lo que te incentivaba a seguir. En el kilómetro 18 volví a parar porque empecé a tener un dolor en la pierna, pero seguí adelante de a poquito y descansé un ratito caminando, seguí. Choqué con una persona que se metió de la nada, pero la energía que había a lo largo de esos últimos kilómetros fue lo que me ayudó a llegar a esa meta final y finalmente cerrar con un tiempo que yo pensé que no iba a poder hacer, porque cuando yo estaba preparándome antes de la alergia, yo tenía una meta de hacerlo en 2:20, 2:30, y por todo lo que perdí y cómo me costó volver, yo lo moví a 2:30, 2:40. Así que cerrar con un tiempo en mi reloj de 2:28 fue mágico. Después cuando revisé el tiempo oficial salía a 2:34, pero yo me voy a quedar con el 2:28 en mi reloj. El ponerte la medalla, el sentir que te tiembla todo el cuerpo y que quieres solo tirarte al suelo. Pero haber logrado la meta fue una cosa increíble. Y si bien todavía no me gusta correr, no lo disfruto como puedo disfrutar otras disciplinas. Hoy me siento demasiado feliz de haberme cumplido y de haber perseverado en esta preparación, en este desafío. No haberle hecho caso a mi mente, haber dominado esos pensamientos y contra todo pronóstico, haber logrado mi primera media maratón. Este video quiero que sea como una reflexión para todas las personas que no se atreven a hacer cosas por miedo a que no les salga bien, por miedo a no ser buenas, por miedo a no poder lograrlo. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que si te preparas lo suficiente, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Pero lo que más tienes que preparar es tu mente, lo que más tienes que trabajar es esa fortaleza mental de decir, sí puedo, y sí lo voy a hacer y voy a tomar este desafío con disciplina, invirtiendo tiempo, dinero y energía en lograr la meta que me propongo. Quiero que se queden con eso, espero que de verdad lo internalicen y lo puedan aplicar en sus vidas, y si tienen alguna meta próxima que quieran compartir, lo hagan en los comentarios. Por mi lado, todo el mundo me dice que después de que haces la media maratón te entra el gusanito de la maratón. No lo sé, no me cierro, pero tampoco en este momento estoy dispuesta a asumir ese reto. Y eso está bien. Hay que escuchar al corazón más que a la mente. Y en este momento creo que podría seguir corriendo, pero no quiero apresurar el paso de los 42 solo por hacer los 42. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en Instagram como @inquietapodcast y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.